llamando a que contemplando tu partida entre sollozos. Cayó el sol al cual delicado canto. A Dios solo yo le pido que conserve como una diosa de mayo tu esplendor. Has empapado con burbujas toda mi alma. El invierno despiadado no llegó. Hoy con tu ausencia has dejado una herida. Mientras viva lloraré aquel adiós. ¡Ay, Siéntame así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan grata. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Tal vez en los cierros de tu reja, traidor, el amor sintió su queja. Amor de mi amante corazón, sentido por mi Bien, bien. Buenas noches, bienvenidos a la última hora vespertina. Soy Isidro Villatoro Velasco, licenciado en la Universidad, o sea, por la Universidad de Málaga en Filosofía y Letras, miembro de número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Hoy, 13 de agosto, vamos a seguir hablando de derecho político, esta vez sobre Grecia. Además, unos apuntes acerca de lo que existía previamente a la Revolución Francesa, como veníamos haciendo, y tendremos también el cuarto capítulo de la vida de Tamerlán, el último destructor de ciudades, inspirador de novelas e incluso de ilusiones más allá de sus fronteras. Acaban de oír al tenor español Luis Mariano Eusebio González García, conocido solamente como Luis Mariano, cantante de operetas, actor de películas musicales en los años 50, 60, en Francia, con coproducciones también franco-españolas. Uno de los mayores éxitos lo van a escuchar ustedes, acaban de oír, ¿no? Creo, ¿no? Era Amapola, ¿no? Amapola, ese ha sido uno de los mayores. Y después van a escuchar una versión de una canción italiana, pero no les quiero adelantar. Por el patrocinio de la Asociación Hispanoamericana de Especialistas en la Edad Media, presentamos el aún vacante tercer concurso de pregunta trifásica. Este sería el premio, ¿no? No sé si lo pueden ver. Sería el cuaternario de Bolivia y regiones vecinas. Es un libro sobre, de editorial Moglia, de Jaime Argollo y de Martín Iriondo. Y además, lo bueno que tiene, por lo menos está hecho en Corrientes, es que tiene, son más de 350 páginas. Es un libraco, ¿eh? Bien, la pregunta ha cambiado esta semana para ver si ustedes pueden hacerla mejor, porque es más fácil, ¿no? Bien, la persona que canta esta canción y la siguiente nació en una ciudad de España. Esta ciudad pertenecía, mejor dicho, al Reino de Navarra hasta el año 1200. Bien, en 1203, a través de una carta a Puebla, que es un instrumento de derecho, otorgaba un rey castellano que quedaba bajo jurisdicción civil y criminal de la ciudad de Fuenterrabía, a esta ciudad a la que estamos hablando, ¿no? Este rey
que hizo esto, va a protagonizar una gran cruzada, pero una cruzada en la península ibérica, no se va a tener que ir a Jerusalén, contra los almohades. Recuerden ustedes que almorávides, almohades y benimerines son los que hicieron una serie de invasiones en lo que sería hoy España y Portugal. Y ahora, ¿qué papa otorgó esta declaración de cruzada a través de la cual castellanos, navarros, aragoneses y portugueses derrotaron a los almohades y no participó ninguno de los reyes cruzados que llegaron a través de los Pirineos o ultrapirenaicos europeos, porque estos querían, luego dicen que los españoles y los portugueses, estos extranjeros hoy querían no tratar humanitariamente a judíos y a musulmanes de localidades que previamente se habían conquistado. Bien, pues esa es la pregunta. Luego se la voy a repetir de nuevo porque es un poco larga, pero no es tan difícil. Bien, hoy en el mundo es el Día Internacional del Zurdo, o de la zurdera también se denomina así, o sea que hoy es el Día de las Personas Zurdas, entre otros soy yo, ¿no? Yo soy zurdo, me refiero de escritura. En Argentina, en 1931, se creó la Academia Argentina de las Letras, la AAL, responsable del estudio y del asesoramiento del uso del idioma español en la República Argentina, en Buenos Aires. O sea que cuando yo les digo, por ejemplo, no sé, zapato se escribe con Z, eso, además de decirlo la Real Academia de la Lengua Española, lo dice la Academia Argentina de las Letras. Entonces no se dice compañere porque ellos también dicen que no se dice compañere. Bien. En Corrientes, Misiones, Brasil, Paraguay y Uruguay, lamentablemente se celebra el Día de San la Muerte. El Papa Francisco y en sí toda la Iglesia Católica rechazan de forma categórica este culto y los ritos dedicados a figuras como San la Muerte y también como la Santa Muerte. Roma y el Santo Padre los consideran incompatibles con la doctrina cristiana por ser prácticas esotéricas y de un sincretismo ajeno a la fe en Jesucristo. O sea, son símbolos contrarios a la fe cristiana y por otro lado son condenados por la Iglesia Católica por promover devociones que buscan comercialización de la misma muerte, seducidos por la potencia vacía del mundo. O sea que la frase sería: dejen de practicar este desvío de la fe. En fin, ahora vamos a los que sí son santos de verdad. Hoy es el día de San Hipólito, es el día de San Ponciano, es incluso el día de Nuestra Señora refugio de los pecadores, de San Anastasio y también de Santa Irene de Hungría, entre otros, porque son muchos los santos hoy. Y vamos a hablar hoy de San Hipólito y de San Ponciano porque tienen que ver el uno con el otro. Bien, San Hipólito va a nacer aproximadamente en la segunda mitad del siglo II en Roma, llega a ser presbítero de la Iglesia romana, era culto, era elocuente, pero va a estar en contra de una serie de doctrinas de Roma, por lo menos por 10 años. Y entonces va a estar disputa con una serie de papas, como van a ser el Papa Ceferino y el Papa Calixto I, y por lo tanto él se va a proclamar, o va a ser proclamado, o se conoce como un antipapa, San Hipólito. Bien, pero el emperador romano, Cayo Julio Vero Maximino, llamado el Tracio, que en realidad lo del Tracio es por su lugar de nacimiento, porque él era de sangre alana, por lo tanto era un bárbaro. Tenían que haberlo llamado Maximinón, porque este señor medía aproximadamente 2,60 metros. O sea que si llega a entrar en Roma alguna vez, que no lo hizo, pues no sé, yo creo que el Senado mismo se habría asustado. Es que este hombre padecía gigantismo, que es otra enfermedad igual que el enanismo, pero lo contrario, ¿no? Bien, nacido en Tracia, con este señor se da el inicio de la crisis del siglo III, o sea, una serie de emperadores militares que van a ser nombrados por soldados y esos soldados van a ir matando a los anteriores, o sea, esa es la crisis que hubo. Pero también le dio por propiciar persecuciones crueles, ¿no? Había fallecido el Papa Urbano I, ahí aproximadamente en el 230, entonces agarran a San Hipólito y al Papa Ponciano
obispo de Roma, ya saben ustedes que era el título que tenía el Papa, y este Ponciano va a estar de Papa del 230 hasta el 35 y los exilian a la isla de Cerdeña. Ponciano es el primer Papa que va a renunciar al trono del Vaticano, pero porque lo están obligando y están ahí que no se puede más, ¿no? El emperador Maximino, este bestia de 2,60 metros, los deportó a esas minas de sal a Cerdeña. Imagínense, 2 casi papas en unas minas de sal. Hipólito y Ponciano, ahí, que eran enemigos, se van a reconciliar, y por eso se pudo elegir al Papa número 19, que no va a ser otro que San Antero, que va a estar un año nada más. Pero después de renunciar que este es el detalle, después de renunciar San Ponciano, van a ser martirizados. Sus cuerpos van a ser trasladados después por el siguiente Papa, Fabián, y llevados a las catacumbas de San Calixto el día 13 de agosto, o sea, un día 13 de agosto. Por eso se celebra la fiesta de los dos, por disposición del Papa Pablo VI, que estuvo gobernando desde 1963 hasta el 78. Justo es el Papa que hay antes de Juan Pablo I, ¿no? Y al que le sigue después Juan Pablo II. Recordarán que Juan Pablo I creo que duró 33 días, 31 días, 32 más o menos. Hay muchos rumores sobre esto, pero de eso podemos hablar otro día. Bien, quiero recordar que tenemos el 5º Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura de la provincia de Corrientes, que va a ser en esta ocasión, en este año, durante los días 21 al 24 de octubre, entrada gratuita al Salón Azul del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNE, y además se va a transmitir por las redes y, bueno, obviamente van a quedar esos vídeos de YouTube en YouTube grabados. Y ahora vamos a seguir, pero con la revisión que iniciamos hace 3 semanas acerca del estudio de los precedentes de la Revolución Francesa, comentando, leyendo de este libro, el libro del historiador catalán Manuel Santirso Rodríguez, el título se llama La Revolución Francesa y Napoleón, ¿no? Está impreso, no sé si sabrán que se puede decir ya impreso e imprimido, ¿eh? Está impreso o imprimido en Barcelona en 2026, y lo que vamos a leer dice tal cosa. Y vamos a hablar sobre la monarquía absoluta. El término monarquía absoluta es engañoso, nos dice el autor, y eso es cierto, porque dice que parece definir un poder omnímodo y en cambio designa uno que está muy restringido, ¿no? De entrada, el rey, sus agentes, no podían inmiscuirse en los muchos lugares donde un señor laico o eclesiástico tenía la jurisdicción. Además, el rey estaba obligado a observar los diversos derechos provinciales, usos establecidos en sus estados, tanto escritos como sancionados por la costumbre, lo que se denomina el derecho consuetudinario. En rigor, el calificativo de absoluta se aplica mejor a las monarquías europeas que durante la Edad Moderna y especialmente en el siglo XVIII van a dejar de convocar cortes, dietas, etcétera, como por ejemplo se llamaban en Francia también estados generales. A diferencia de la monarquía, recuerden ustedes, por ejemplo, esas cortes, esa asamblea que no reúne más en el siglo XVII, por ejemplo, Carlos I, y cuando reúne por última vez se provoca la guerra civil y, bueno, ya saben ustedes cómo terminó Carlos I, le cortaron la cabecita. Bien, esa es una de las primeras revoluciones, de la primera revolución inglesa. A diferencia de la monarquía parlamentaria, por ejemplo, de Gran Bretaña, que es la que se consigue a través de esa revolución que les acabo de mencionar, los reyes absolutos prescindían de unas instituciones de asesoría estamental que de todos modos se parecían muy poco a las cámaras de los comunes y de los lores o los parlamentos actuales, ¿no? Tanto por atribuciones como por composición, funcionamiento, etcétera, etcétera. Estas cortes estamentales solían estar formadas por 3 asambleas que estaban separadas, una para cada orden. Recuerden, la del clero, la de la nobleza
y la del brazo real o popular, que emitían un único voto sobre aquellos asuntos que el rey sometía a juicio. Como el monarca solía convocarlas para aprobar impuestos, y estos no iban a recaer sobre los privilegiados, la proposición tenía asegurados 2 votos de 3, claro. Claro, eso es que era, o sea, estas cortes no eran muy útiles. Ante tan escasa utilidad y conocidas las querencias levantiscas de la nobleza francesa, parecía prudente prescindir de ese organismo, y por eso Luis XIII, que ya en 1614 va a convocar los Estados Generales por primera y última vez en todo su reinado, recuerden que este señor va a estar hasta 1643, si mal no recuerdo. O sea, desde el 14 hasta el 43, casi 30 años sin convocar los Estados Generales. Luis XIV, Luis XV, ya ni siquiera las van a reunir, esas cortes. Pese a los esfuerzos de centralización administrativa y armonización institucional que habían desplegado estos soberanos, la monarquía francesa va a seguir componiendo un mosaico ya sin límite, abigarrado y de muy arduo gobierno en vísperas de la Revolución. O sea, la división más importante del reino separaba los países de elección, que formaban parte de la monarquía desde tiempos más antiguos, de los países de Estado, que se habían incorporado a ella más tarde. En estos se habían mantenido los derechos regionales previos, cuya observación vigilaban unos altos tribunales, los parlamentos. Sobre ese espacio, que encima era heterogéneo, nada de homogéneo ninguno, homogeneidad cero, pero solo los territorios bajo jurisdicción realenga, se superponían sin coherencia unas mallas de administración fiscal, que tenían 36 generalidades, otra militar, que se podía decir que eran gobiernos, y la judicial, que podemos decir como senescalías, bailías, según la región. Por lo tanto, Francia era lo que en España podemos denominar un lío padre. Aquí no sé cómo se llamaría, pero quizá un quilombo, si no es muy mala, no es muy mala palabra, pero algo parecido a lío, o lío mismo. Un lío, el lío padre. O sea, no sé si recordarán, si alguien es tan mayor como yo, que Saddam Hussein decía que iba a formar la madre de todas las batallas. Bueno, esta es el padre de todos los líos. ¿Vale? Bien. Por otra parte, la capacidad de acción de las monarquías absolutas en época de la antigua, a ver si no me voy, en época del antiguo régimen quedaba limitada de forma taxativa y práctica por los recursos materiales de que disponían. Ínfimos en comparación con los actuales, ¿no? Como sus homólogos del continente, el rey de Francia drenaba una parte muy pequeña de la riqueza del reino, y la gastaba en muy pocos rubros. O sea, la gastaba en ejército, en la corte, en su rudimentaria red administrativa, que era escasa. Había un presupuesto de un ministro llamado Necker, que elaboró en 1788, que nos va a definir bien estos límites. En fin, tenemos que de los 528 millones de libras a que ascendían los gastos de la monarquía francesa, el mantenimiento de su espléndida corte se llevaba de 528, 36, o sea, 6,8. En las obras públicas y en la instrucción se invertían 16, o sea, mucho menos, 20 menos, un 2,5%. Mientras que en el sostenimiento del ejército y de la marina, bueno, ahí sí, ahí eran 166, un 31,4. Si ustedes suman 31, 2,5, 6,8, le llega a 40%. ¿Qué se hacía con el otro 60%? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Siempre es bueno tener algún misterio. Bueno, y ahora de esta vamos a pasar a ver qué señalan los profesores Porfirio Antonio Aquino, de San Luis del Palmar, que era el hombre, profesor de Derecho Político, y el doctor actual Álvaro Monzón Vigar, titular de Derecho Público Provincial y Municipal de la misma Facultad de Derecho de la UNE, que desciende de una familia de empedrado. Bien, entonces vamos a hablar hoy algo sobre Grecia, a ver si podemos darlo todo, ¿no?
Bien, podemos distinguir en Grecia que hay, en la Grecia clásica, 3 áreas geográficas, ¿no? Tenemos la Grecia continental, la Grecia peninsular, que podemos decir que es el Peloponeso, eso que ustedes cuando ven Grecia parece como una mano que tiene como 3 deditos o 4, ¿eh? Pues eso es lo que estamos diciendo, la peninsular, porque tiene una península, está unido al resto del continente por un istmo, el istmo de Corinto, ¿no? Bien, y además tenemos la Grecia insular, o sea, todas esas islas que tiene, ¿no? Tiene un montón. Los pelasgos fueron los primeros pobladores de Grecia y eran de raíz indoeuropea. Parece que el nombre de helenos deriva de un tal Heles, nombre de los sacerdotes del culto de Júpiter. En realidad está mal escrito, porque sería en todo caso de Zeus, ¿no? Porque Júpiter es un dios romano. Recibió elementos de la civilización egipcia, aunque posteriormente tuvo un desarrollo propio, original, fundamentalmente en razón de su ubicación geográfica y las características de su pueblo. Recuerden que estos griegos, antes de todo su engranaje, toda su conformación, había un reino en Creta que sí eran muy orientalistas, tenían muchas cositas, mucho que ver con el arte, la arquitectura, mucho que ver con Oriente. Y claro, eso, que es la cultura minoica, pues yo supongo que la pasaron al continente. El primer periodo de la historia griega corresponde a los tiempos míticos, heroicos, aproximadamente hacia el siglo XII a.C., en la época de esas grandes hazañas, donde el genio griego encuentra su nebuloso origen, la apertura de su destino. A este periodo corresponden esas grandes leyendas que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Aunque estén mal hechas las películas en ese sentido. Y de esta deriva la aproximación pretendida con los dioses, ¿no? El héroe tan grato al genio griego es hijo de los dioses, o semidios, y de los hombres. Lo característico es que cada ciudad griega tenía un héroe, que presidía sus grandes ceremonias, que configuraba la personalidad de la comunidad, que orientaba en los casos de peligro. Estas manifestaciones se encuentran con un mundo imaginario, poblado de grandezas, que da particular relevancia al carácter, temperamento, aspiración de este pueblo, que en realidad es difícil conformarlo y llamarlo pueblo cuando están todos tan separados. Esto representa un principio de identidad, no obstante, que cada una de las comunidades griegas configuraba por sí mismas una entidad, ¿no? Recuerden que eran polis, y un mundo cultural que se adoptaba en sí mismo, a lo que esto le vamos a llamar autarquía. Por sobre su individualidad, que era mucha, las ciudades-estado, establecieron la mancomunidad a través del idioma, el idioma griego, de la religión mayor, de las alianzas militares. La Grecia de los tiempos primitivos estaba constituida por la ciudad, la que a su vez se componía de una acrópolis. Acrópolis no es más que una ciudad en lo alto, acro, ¿eh? Entonces, bueno, ahí es donde había una especie de palacio, donde podía estar el ejército, el rey, alguien. Sitio elevado en el que en un primer momento parece que vivía todo el pueblo y posteriormente va a quedar reservado solo para el rey y su corte. Principalmente constituía el recinto inviolado de los dioses, o sea, estaba fortificado. A este respecto conviene aclarar que todos los pueblos primitivos, al constituir su primera ciudad, esto hace lugar a su asentamiento, buscaron siempre construirlo en la cima, en algún lugar difícil, o sea, fácil de defender, un lugar más alto, objeto de preservarlo de invasiones, adversidades, y además que se ve a la gente o a quien venga, se le ve desde lejos, ¿no? Más cerca. Quiero decir que es más fácil ver a alguien que se está acercando. A su vera, el valle para el cultivo, el apacentamiento de los animales domésticos, el marco fortificado, lugar de refugio y de defensa. La tribu era el conjunto de familias que, aun cuando podían vivir aisladas o incluso separadas, conformaba relacionalmente el fundamento de la organización social. El gobierno estaba formado por un rey, considerado de origen divino, pontífices del culto de Zeus, de quien recibió su linaje, juez supremo y general de los ejércitos, otra vez ha vuelto a poner aquí Júpiter. Los nobles, un conjunto de personas que se destacaban en el seno social por sus condiciones y poderes y que al propio tiempo eran dueños
de los bienes, ¿no? El gran conjunto formado por los hombres libres también estaba, y finalmente los esclavos, ¿no? Los que siempre están abajo, desde que todas las ciudades primitivas se establecieron y mantuvieron durante largo tiempo la aberrante institución de la esclavitud, según este autor, pero que en aquella época de aberrante no tenía absolutamente nada, sino que era lo más común del mundo. Bien, entonces hay coincidencia generalizada en sostener que en el caso específico de los griegos, principalmente los atenienses, el trato dispensado a los esclavos era comparativamente mitigado con respecto al que sufrían los que se encontraron bajo otros dominios. Bueno, la Grecia continental se proyectó por el camino del mar, llegando hasta las costas de Francia, de España, ¿no? Esa serie de, digamos, ¿cómo se diría?, de fundaciones como por ejemplo Marsella, que ellos le llamaron Marsalia. En el camino fundó colonias a las que llegaron pobladores de las ciudades originarias y reprodujeron las mismas formas de vida metropolitanas. Esta migración corresponde al desarrollo interior de Grecia y al ascenso hacia los mejores niveles de vida, ¿no? Recuerden que estos van a colonizar el sur de Italia, el norte de Egipto, ¿no? La Cirenaica, eso que ustedes ven en el mapa que sobresale, bueno, ahí donde está Tobruk, ahí toda esa parte, y luego también van a ir al sur de Francia, al norte de España, y ahí van a luchar entre Sicilia y el sur de España, van a estar ahí a las manos con otro pueblo que también sale del oriente y que hace lo mismo que ellos, ¿no? Pero estos hacen factorías y son los fenicios, que luego van a heredar los cartagineses, porque son lo mismo, o sea, es el mismo pueblo. Bueno, pero ellos van a venir por el norte de África hasta el sur de España, por eso es que se encuentran ahí. Y son los fundadores, por ejemplo, de Málaga, ¿no? Que es de donde yo soy. Málaga pertenece a la muchedumbre fenicia que señalan los autores romanos. Bien, entonces este genio griego va a importar en realidad la influencia histórica en el desarrollo del pensamiento y razonamiento de Occidente y se prolonga hasta nuestros días. Las formas de la unidad griega, nos da tiempo a decir, ¿no? Esta estructura panhelénica, que significa el conjunto de lo heleno, que mencionamos precedentemente, se encuentra fortalecida ya hacia el siglo VI a.C. a través de instituciones que van a preservar el principio de la identidad, de la nacionalidad del conjunto. Estas instituciones son, por ejemplo, las anfictionías, asociaciones de ciudades de carácter político-religiosos. Las reuniones se formalizaban alrededor de un santuario común, a las que concurrían delegados de cada ciudad en número paritario para resolver problemas que comprendían a todos. Luego van a tener los juegos, esos juegos olímpicos famosos, ¿no? De sentido religioso también, a los que acudían los griegos esparcidos a través de las prolongaciones de Grecia, y eran verdaderas fiestas en celebración de los dioses, singular forma de practicar el culto en un escenario de demostración de las habilidades intelectuales y también de las físicas, ¿no? De los participantes. Entre los juegos más destacados, además de los que rendían en homenaje de la diosa Atenas, podemos citar los llamados olímpicos, que fueron los más famosos entre los celebrados en su época y que se llevaban a cabo cada 4 años en la ciudad de Olimpia, en la Grecia peninsular, en honor a Zeus. Por fin ha puesto Zeus. Hay que resaltar que los llamados juegos no eran solamente pruebas de destrezas, aunque éstas estaban comprendidas, sino también expresiones de poesía, oratoria, manifestaciones intelectivas. Los oráculos también eran una tercera institución, eran los sitios sagrados donde las voces de los dioses se revelaban, presidiendo el porvenir, aconsejando frente a una contienda militar o ante cualquier cuestión importante. Así asumía un rol prevaleciente, por ejemplo, en el establecimiento de colonias en sus distintas o diversas alternativas. Eso es cierto. Los oráculos más o menos dirigían, encaminaban, como sabían a dónde iba ya un grupo, otro grupo o varios grupos, pues los enviaba hacia zonas donde otros no iban. Entonces, era, por lo menos para mi gusto, es algo, eran prácticos, ¿no? A estos recintos acudían los griegos de distintos lugares, partes del mundo, reconociendo el fondo religioso
el fondo religioso común, a través de las sacerdotisas, que también se les llama pitonisas, se pronunciaba un oráculo, siendo el más famoso el oráculo de Delfos, ciudad donde se lo erigió en homenaje a Apolo, con sus pitonisas de Pitio, nombre dado a ese dios también, y que trascendió el escenario griego. La función del oráculo era fundamental en cuanto daba a conocer la voluntad divina y constituía una guía fundadora. La cuarta institución y última que vamos a ver hoy es la de las alianzas. Los griegos se sentían distintos de otros pueblos, diferenciados de estos por sus orígenes, tradiciones, costumbres, prácticas políticas. Más allá de sus particularismos, que tenían muchos, venían de un tronco común, y si bien la ciudad como organización importaba la no intromisión de quienes se hallaban alejados de sus muros, existía una natural vinculación panhelénica frente a peligros comunes, ¿no? Recuerden ustedes esa guerra de Troya, ¿no? Todos los griegos contra los troyanos. Nos vamos a reunir todos. Reconociéndose entre sí, mantenían compromisos próximos y fecundos, lo que se traducía en alianzas militares a cuya cabeza elegían a una ciudad, y de este modo presentaban un sólido frente. Esta institución mantuvo su vigencia hasta que hubo querellas internas. Claro, Grecia no va a constituir un Estado unificado. Recuerden que algo más tarde va a haber esas ligas militares que se van a dar palizas entre ellas, pero las distintas ciudades mantenían una relación, aunque laxa, profunda, a través de las instituciones precedentemente descritas. La riqueza cultural griega, que es lo último, que llegó a su apogeo en la época de Pericles, recuerden el siglo de Pericles, encuentra sus antecedentes en los cultores de la música, en la poesía, citándose entre otros Solón, Arquíloco, Safo. En las ciencias matemáticas y en la astronomía tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Hecateo, Pitágoras de Samos. Para Tales, el agua era el principio de las cosas. Para Anaximandro, se hallaba en el aire, que se transformaba en viento, agua, tierra o fuego. Heráclito afirmaba la mutabilidad de las cosas, o sea que todo cambiaba, y expresaba que todo fluye, que nada es igual hoy que ayer. Por su parte, Demócrito de Abdera, aunque no lo ponga aquí, es el filósofo del átomo, ¿no? Y así decía que todo ser es un cúmulo de átomos invencibles e inmutables. Jerofante es quien sostenía que existía Dios supremo, dueño del universo. En cuanto a Pitágoras de Samos, además de extraordinario matemático, era un filósofo abierto a todos los tiempos. Estoy recordando que esto que dicen que es el principio de las cosas, como dice por ejemplo Tales, que dice que es el agua, Anaximandro, que dice que es el aire, bueno, esto le llamaban ellos, los griegos le llamaban el arjé, el arjé era el principio de las cosas. Bueno, y ahora, ¿de qué hablamos ahora? Bueno, tenemos el cuarto episodio de la vida del gran Tamerlán, de la mano de Michael Prouding y su libro Gengis Khan y sus sucesores, Apogeo y decadencia del Imperio Mongol. Pues ya saben que Tamerlán fue el último coletazo de los destructores de las estepas, ¿no? Los destructores de las ciudades. Publicado en 2015, y es una revisión de la obra de 1938. Por lo tanto, vamos a ver cómo quedó. Recuerden que se presenta ante un señor con una espada diciendo que él no estaba huyendo, sino que estaba como cansado. Entonces, como lo vieron con muchos, no sé la palabra si se puede decir, redaños, de inmediato se presentó una docena de hombres valerosos que, armados y a caballo, querían unir su destino al de Timur, pues estaban seguros de que en su compañía podían obtener un rico botín. Durante su viaje a través de las estepas del Jorens, se le unieron 50 turcómanos, y de la misma Jorasán le salieron al encuentro 200 jinetes. También se unió a él, con sus guerreros y numerosos presentes, un centurión que tiempo atrás había servido a sus órdenes. De pronto, Timur se hallaba a la cabeza de una pequeña tropa de guerreros que estaban dispuestos a todo. Confiado, concibió el temerario plan de reconquistar la Transoxiana y dejó a Al-Dashai, su esposa, en un pueblito junto a Bujará, donde la nieta del emir Kazgán se había dedicado a intrigar, espiar, sembrar el descontento entre unos y otros. Los enviados de Timur intentaban atraer a su partido a las tribus, y el mismo Tamerlán, disfrazado de monje mendicante, va a lograr penetrar en esa gran capital que luego va a ser suya, que va a ser Samarcanda, para organizar en el epicentro del poder
del regente, la rebelión que deseaba. Se va a esconder en el harén de su hermana. Y ni de día ni de noche descansaban sus partidarios, quienes se dedicaban a reunir las armas que introducían clandestinamente en la ciudad. En el siglo XIX, los viajeros, exploradores, aún pueden oír a los kirguisos, a los tártaros de Siberia, entonar canciones de procedencia asiática sobre esta época romántica de la vida del joven Timur. Están llenas de admiración por el héroe ante su tenacidad en la desgracia. Cantan el amor del valiente caballero, el hermoso Timur, por la noble princesa, a quien, según la leyenda, un Khan malvado arrojó al mar encerrada en una caja, siendo salvada por el heroico joven llegado de improviso. La figura caballeresca del joven Timur, creada por el sentimiento popular, recordada durante más de 5 siglos, se convirtió en el modelo de los príncipes asiáticos medio aventureros, medio artistas también, siempre confiados en su buena estrella y en la protección del cielo, siempre dispuestos a arriesgar su vida para ganar un nuevo reino o perderlo todo, no le importa. La tentación, o mejor dicho, la tentativa de rebelión fraguada por Timur va a fracasar. Y se va a divulgar que se hallaba en la ciudad. Los mongoles Chagatai, que son los que gobiernan esa zona, salieron en su búsqueda. Por lo que él se vio obligado a huir con unos cuantos adeptos, pero esta vez había repartido a los suyos por todo el país. Los va a reunir y después de traspasar el Amudaria, que es ese río que les dije antes, ¿no?, se retiró con ellos hacia el sur, a las montañas de Afganistán, donde Hussein le esperaba con sus guerreros. Entre Timur y Hussein reunieron 1000 jinetes y como verdaderos condottieri, los condottieri son unos señores caballeros feudales, pero más bien mercenarios de todas esas republiquitas que había y de lugares de gobiernos que había en Italia, toda dividida. Entonces esto, a ver dónde me he ido yo, así, en busca de un campo de acción, ¿no?, como un condottieri. Estaban dispuestos a vender sus fuerzas al primero que las necesitara, por eso he dicho que eran mercenarios. No tarda en presentarse la oportunidad. El emir de Seistán, derrotado por su vecino, no puede someter a 7 de sus fortalezas, clave de la seguridad de su reino, que se han revelado y cerrado sus puertas. En esa situación, pagará lo que se le pida por obtener la ayuda necesaria. Timur ataca durante la noche la primera fortaleza. El asalto se hace por los 4 lados a la vez. Logra su rendición sin condiciones después de 24 horas de lucha. El botín de esta primera acción consiste en una enorme provisión de trigo que el vencido guardaba. La guarnición de la segunda fortaleza intenta presentar batalla ante sus puertas, pero va a ser rechazada y obligada a encerrarse. Los guerreros de Timur se lanzan al asalto, los defensores tienen que rendirse. Se considera que la tercera fortaleza es inexpugnable, motivo por el que la guarnición espera tranquila. Tras su muralla no pasa nada. Timur ordena a sus guerreros que preparen una red de sedal atada a largas cuerdas para ser lanzada sobre el enemigo durante el ataque de la caballería. Tras sujetar esta red a las grietas de las murallas, sus tropas las escalan como si fueran cuerdas, abren las puertas de la fortaleza para que Timur entre en la ciudad con el resto de las fuerzas al son de las trompetas. Ya lleva 3. Ante estos acontecimientos, los seistanos se muestran dispuestos a reconocer de nuevo a su emir y las fortalezas restantes se rinden, solas, sin hacer nada. Si Timur toma todas las ciudades fortificadas, se apoderaría de Seistán y nos destruiría a todos, dicen ellos. Dice al emir su embajador. El emir abandona el campamento de Timur durante la noche y reúne a sus hombres para expulsarlo del país. Fíjense ustedes qué ingrato. La batalla va a ser encarnizada. Timur y sus hombres se presentaban allí donde la lucha era más dura y temible. Le hieren 2 veces, una flecha le atraviesa una pierna, otra el codo, pero en el fragor del combate de la batalla no se da cuenta. Así que le da igual esa flecha y lo que sea, ¿no? Sigue combatiendo hasta que el enemigo vencido abandona el campo de manera desordenada y solo entonces advierte la gravedad de sus heridas y se retira a la montaña para curarse. No obstante, tarda bastante en sanar, pues durante mucho tiempo no puede utilizar el brazo enfermo y debido a la herida de la pierna es por lo que le viene el nombre. Cojeará durante el resto de su vida. Los turcos, sus enemigos, le van a llamar Asak Timur y los persas Timurlan, Tamerlán, o sea, Timur el Cojo. Y aquí es donde termina este capítulo, que es fantástico en cuanto al origen de su cojera. Bien, entonces vamos a pasar a decir
una serie de efemérides. Esta que viene en particular es interesantísima. El 13 de agosto del año 3114 antes de Cristo, arranca el calendario maya. No sé los mayas dónde estaban, pero para ellos ahí es cuando empieza el inicio del mundo. Bueno, es parecido, salvo 3000 años, los judíos más o menos, ¿no? 6000 y algo creo que tienen ellos puestos. Bien, ninguno de los dos está en la fecha exacta, ¿no? Claro. En 1521, Cuauhtémoc, en Tenochtitlán, se rinde a Hernán Cortés. En 1704 tiene lugar la batalla de Blenheim. Esta es interesante. Se van a enfrentar por el lado de los Habsburgos. Esto tiene que ver con la guerra de sucesión española. 1704. Se van a enfrentar por el lado de los Habsburgos el Sacro Imperio Romano Germánico, las Provincias Unidas, que es hoy los Países Bajos, el Reino de Escocia, el Reino de Inglaterra. Estamos en 1704, todavía no se puede decir el Reino Unido de Gran Bretaña, eso va a ser en 1707, lo siento por esos 3 años, pero es así. El Reino de Prusia, los archiduques austríacos, los principados de Hesse-Kassel y Hesse-Hamburg, todos esos van a estar guiados por John Churchill y por el gran genio militar Eugenio de Saboya, que era, digamos, que podía haber estado en el bando francés. Ahí van a dirigir a 56.000 hombres con unos 66 cañones. Pero me interesa la figura de Eugenio de Saboya. Fíjense, Eugenio de Saboya va y se presenta en la corte del rey, y me calculo que tendría que ser, no puede ser otro que Luis XIV, porque Luis XIV va a morir en 1715, pero va a estar por lo menos desde 1643 como rey. Entonces, claro, con 3 años, porque él nació en 1640. Bien, no importa eso. Lo que importa es que Eugenio de Saboya se presenta ante el rey y le dice que le presta sus servicios. Claro, porque él viene de la casa de Saboya, en fin. Entonces, algún cargo militar, y entonces lo ve y le dice, y él piensa, pero si tú eres un enano, eres muy bajito, no sirves para nada. Bueno, entonces este Eugenio de Saboya va a ofrecerle los servicios a Habsburgo, a Viena, ¿no? Al lado contrario, a los austríacos. Los austríacos le dan un carguito y, como ven de lo que es capaz, lo ponen al frente de todas las tropas contra los turcos y libra a Viena de los turcos, levantan el sitio que llevaba muchísimos años haciendo. O sea, es un héroe. Tenían ustedes que ver el palacio que le regalaron los austríacos a este señor. Bueno, entonces ahora, en 1704, que va a vencer a los franceses, ahí se acordaría este señor Luis XIV de que lo tenía que haber empleado, aunque sea de sargento, porque si no, no habría perdido la batalla. Claro, es que estas son las cosas que pasan. Bien, del lado francés tenemos el reino francés, el reino de Francia, y también el electorado de Baviera. Entre otros, va a estar Maximiliano II Manuel, que va a dirigir aproximadamente lo mismo, 60.000 hombres, pero van a tener 90 cañones. Del bando austriaco van a morir 4.500 personas, va a haber 7.500 heridos, y del francés 13.600 entre heridos, desaparecidos, y van a tener 15.000 prisioneros. Pero no se preocupen, porque esta guerra, en realidad, no sé si hubo vencidos o no, pero la ganaron los franceses no digo por goleada, pero ya verán por qué. La guerra de sucesión española, que va a estar de 1701 hasta el 15, esta justamente es la 9ª batalla. Todavía quedan 16 batallas más de las campañas solo flamenco-renanas. Luego van a tener campaña italiana, que va a tener unas cuantas más, y sobre todo la hispano-lusa, o sea, las que tienen con los españoles, portugueses, los ingleses por aquí, no. O sea, es terrible lo que hay ahí, ¿no? En 1703, para colmo de malo, y por eso está esta batalla así, se pasan al enemigo Portugal y Saboya. Y Baviera, justo antes de esta batalla, se ha pasado al bando austriaco también. Bueno, entonces,
¿Cuántos mueren aquí en esta guerra? Esta guerra prácticamente es una guerra mundial, de aquella época. Van a morir en esta guerra, no en esta batalla, sino en la guerra en sí. Va a haber 412.000 soldados por un bando y 305.000 por el otro. Pero fíjense que estamos hablando de inicios de 1700, donde el mundo no era tanto. Y esto representaba mucho. Y van a morir de un bando 150.000 soldados y del otro 122.000 soldados. Pero estamos contando solo los soldados. Hay fuentes que elevan los números totales a 1.250.000 personas contando los civiles. Porque imagínense, era terrible aquello, ¿no? Bien, y esto se va a ganar, o sea, van a perder los austríacos porque va a morir el emperador austríaco, ¿no? El rey, el archiduque de Austria va a morir, Leopoldo I, en 1705. Entonces, bueno, dicen, bueno, el candidato al trono español está ahí y tenemos un sucesor de Leopoldo, que es su hermano mayor, que es José. Pero José va a gobernar de 1705 hasta el 11 y por lo tanto, cuando se muere él, los apoyos que tenía Inglaterra, Escocia, los principados alemanes, los Países Bajos, todo eso se cae, porque claro, ¿cómo van a apoyar a un austríaco para que tenga también el trono de Austria y el de España? Pues si eso es lo que tenían antes Carlos I y él, obviamente no era lo que iban a seguir. Por lo tanto, es abandonado el candidato y por eso pierden todo. Bueno, eso es para que sepan ustedes más o menos. En 1846, me estoy pasando un poco, tropas de Estados Unidos ocupan sin resistencia la ciudad de Los Ángeles. Es la invasión de California, otro robo más de los Estados Unidos. En 1905, por una votación, decidieron Noruega y Suecia separarse. En 1913, Harry Brindley inventa el acero inoxidable. Un buen invento, 1913. En 1917 son capturados los 3 videntes de las apariciones marianas camino del encuentro con la Virgen. Eso es la Virgen de Fátima. Ahí agarraron a las tres criaturas y empezaron a hacerles medio torturando. Tienen que ver una película donde casi, no digo que lo estén torturando, pero, o sea, es un maltrato con esos chicos porque pensaban que estaban mintiendo, pero lo que pasa es que se los llevan y ahora, en el lugar donde vieron a la Virgen, en Cobas de Iría, ocurren fenómenos extraños cuando ellos no están tan bien. Y los ven los pastores, ¿no? O sea, bien, entonces como no me quiero enrollar mucho, voy a decir que en 1925 nacía Carlito Balá. En 1965 el actor cubano Jorge Perugorría, que ha hecho muchas películas bastante buenas. Y en 1972 el cantante de cumbia Leo Mattioli nace, o no, mejor dicho, muere o nace. Nace en el 2011, o muere en el 2011 por un cardiorrespiratorio, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Espero que lo pasen bien y que puedan ver el tema del concurso porque es un buen libro. Y aquí los dejo. Mamá, eres tú la más bella del mundo y el amor más profundo.